Yo quiero empezar por un discurso que dio el presidente antes de ayer, donde anunciaba la renegociación del contrato que originalmente fue con Aerodón. Ese contrato pasó a una firma mexicana y luego está esta nueva que es Vichy, y le han dado una extensión de 30 años, Carmen, a ese contrato. En el mundo moderno, 30 años, él es equivalente a un siglo. Esos son plazos excesivamente largos porque el mundo se mueve de manera vertiginosa, porque pasan cosas tremendas, porque todo cambia, porque las condiciones en que tú pactas un contrato se hacen entonces sencillamente económicamente inviables. Por aquello de la teoría de la imprevisión, tú pactas hoy conociendo un marco referencial y eso sencillamente cambia, se diluye, se altera y no resulta incluso justo para ninguna de las dos partes. Yo veía el anuncio del contrato y decía, en primer lugar, ese no es un anuncio para el presidente, porque no me parece eso tenía la relevancia para que el presidente saliera, pero al presidente le gusta anunciar esas cosas y eso hay que respetarlo. Por otro lado, me preguntaba, pero ese contrato vence en el año 2030, según leí en la prensa. Yo no conozco el nuevo contrato, estoy haciendo observaciones desde grada con un conocimiento limitado. Y me pregunto, pero faltan 7 años para que venza. ¿Por qué prorrogarlo ahora y prorrogarlo por 30 años? Cuando vi algunas de las voces que son bastante, digamos que simpatizan, ¿no?, con el gobierno y son muy tolerantes con las posiciones del gobierno, ninguno examinaba el contrato. Todos hablaban que Leonel Fernández regaló esa concesión, que esa concesión se manejó mal, que eso ha ido en detrimento del Estado. Y yo creo que sí. Yo creo que la mayoría de las concesiones aquí, cuando se han otorgado, se han hecho en términos, digamos que desventajosos para el Estado y consecuentemente para el pueblo dominicano. Sin embargo, yo creo que el tema no era examinar lo que pasó, el tema era examinar lo que está pasando. Lo que pasa es que siempre el análisis viene sesgado, porque no se trata de velar por los mejores intereses del país, ni hacer el análisis desde un punto de vista, digamos que neutro, viendo las ventajas y desventajas para el país, sino que tú lanzas la humareda, te vas al pasado y permite entonces que el bulto se escurra en la situación actual. En primer lugar, Carmen, 30 años es demasiado tiempo. En segundo lugar, ese contrato vencía en el 30, me tienen que decir por qué hay que adelantarse 7 años, sobre todo que este es un gobierno que está próximo a reelegirse y todas las encuestas dicen que va a ganar de manera holgada. Lo tercero es, Carmen, pensando como los tontos, un contrato que no tenía renovación porque ese contrato terminaba. ¿Y por qué le crean una renovación o extensión que no está en el contrato y no se licitó el proyecto? A este gobierno que tanto le gustan las licitaciones y el cumplimiento estricto de la ley 340 sobre contrataciones públicas a veces. Esa es una pregunta recurrente, Luis Miguel Pereira, y algunos tienen una explicación como fantasiosa al respecto. Y dicen, prefirieron prorrogar y no licitar. Es extraño, ¿no? Pero claro, porque si tú me dices, no, mire, ese contrato lo aprobó el Congreso y había 2 renovaciones y se aprobaron, yo te digo, no, mira, están cumpliendo el contrato y en su momento, mal o bien, lo aprobó el órgano que lo tenía que aprobar. Pero es que ya no le quedaba, Carmen. Además, 7 años adelantado. 7 años. Entonces, los contratos originales con Aerodón
eran unos contratos que tenían una serie de canons. Por ejemplo, todas esas tasas y todo lo que ocurre en un aeropuerto, la gente no se da cuenta porque son cosas especializadas. En un aeropuerto tú tienes tema migratorio, tienes tema aduanero, tienes un tema de seguridad nacional, porque te pueden llegar armas, te puede llegar droga, tienes el control migratorio hacia adentro y hacia afuera, por el tema de los visados y demás. O sea, ahí confluye, tú no puedes manejar un aeropuerto sin que esté el Estado, por lo menos supervisando. Cuando se recurrió a este modelo, entonces hay una serie de tasas que generan muchísimos ingresos y hay todo un negocio que opera alrededor de los aeropuertos que es sumamente factible. Entonces a mí me hubiese gustado que en este gobierno que ha estado tan preocupado por enderezar tantas cosas, que me hubiesen dicho, mire, en los años en que ha estado, los ingresos han sido tales. ¿Y qué han hecho los que estuvieron? Por ejemplo, a que le acaban de dar 30 años. Eso en el mundo de hoy es escandaloso, 30 años. A mí me hubiese gustado que me dijeran cuánto han invertido en el aeropuerto Las Américas en remodelarlo, remozarlo. Un país que recibe 10 millones de turistas, se anunciaba recientemente que esa marca ya se había alcanzado, es una marca que había prometido Danilo Medina en su día, y ellos han anunciado recientemente que llegan ahí. Ese aeropuerto, ese es el aeropuerto que merece el país, un país que recibe 10 millones de turistas, Carmen, eso hay que preguntárselo. ¿Qué ha pasado con Samaná? Samaná es un polo turístico, tiene un aeropuerto, ¿y por qué ese aeropuerto ha estado sumido en el abandono? Ahí no llega nada, porque ¿qué es lo lógico? Que tú tienes en los diferentes polos aeropuertos. Tú tienes Puerto Plata, que es otro aeropuerto que está deprimido. Tú tienes Samaná, por ejemplo. Creo que ellos tienen también el Higüero, pero el Higüero es el Joaquín Balaguer, es un aeropuerto que lo manejan más para aviación privada, creo que algunos vuelos a Surinam, Haití y esas cosas. Es un aeropuerto, digamos que menor, un nicho que se maneja para otros fines. Pero la pregunta es, pero ¿y por qué ustedes no han promovido Panamá? Samaná, ¿por qué no han tenido en Samaná, han hecho las inversiones? ¿Por qué no lo han hecho en Puerto Plata? Y lo que va a salir de ahí no es bello, ni tampoco lo que le ha tocado al gobierno. Entonces, ese anuncio, siempre como de costumbre, unos anuncios genéricos, vamos a llegar a la luna, volveremos, luego vamos a ir a la galaxia tal, luego volveremos, pero no se aterriza en las conceptualizaciones. No tenemos nada en específico y como de costumbre, los otros lo hicieron muy mal, nosotros sí lo estamos haciendo bien. Pero sí, eso me extrañó, en un anuncio de ese tipo, que incluso involucró a unos testigos, como él volvió, el honorable señor presidente remitió al pasado, y algo que no quiero que se nos quede, Luis Miguel Pereira, el presidente dijo que el Estado no había ganado nada durante todo este tiempo, no había percibido nada, y tú estás mencionando tasas y posibilidades de ganancias cotidianas, ¿no? No es cierto, ahí sí recibió, yo no conozco los números, no puedo decir que recibió todo lo justo que debió haber recibido, pero decir que recibió nada no es cierto, porque sí ha recibido y porque ahí habían una serie de ingresos compartidos, que ahora en la renegociación eso se haya mejorado un poco, no lo dudo, pero no tengo la base para precisarlo, porque ese es un contrato que no se conoce, ese contrato va ahora a Congreso. Ahora, ahí hay muchas cosas que preguntarse. Si ese contrato el Congreso va a hacer su trabajo, lo tiene que leer con cuidado y tiene que ver si los términos y condiciones de ese contrato son justos. En primer lugar, ¿por qué renovarlo 7 años antes? O no renovarlo porque no había renovación, ya extenderlo. ¿Por qué? En segundo lugar, ¿por qué ahora? En tercer lugar, 700 millones, me van a avanzar 750 millones y lo vamos a utilizar para bacheo. Yo cuando lo oí dije, caramba, eso no lo debió ni siquiera decir. Mira, Carmen, este gobierno debe tener en Banco Central dinero ocioso, unos 220 mil millones de pesos parqueados.
este gobierno no necesita 750 millones de dólares. Y en segundo lugar, ese dinero, tú utilizarlo previo a una campaña en bachear calles, que es legítimo preparar las calles, asfaltarlas, que estén, pero coinciden los eventos, mueve al clásico ejercicio de política pequeña típico de los políticos dominicanos, de todos. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.